Buen día, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Que Dios te bendiga en gran manera. Y seguimos con nuestro seminario bíblico online de Casa de Oración Banfield, avanzando ya en nuestro segundo libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos. Podríamos titularle como subtítulo El siervo conquistador. Es la, digamos, la figura que presenta Marcos del Señor, ¿no? Marcos es el más breve de los evangelios. Si tuviésemos que escuchar a algún predicador así que nos mantenga atentos, nos mantenga alerta a la oratoria, sería Marcos. Marcos es uno de mis preferidos, como él relata la vida del Señor. Es que en realidad deberíamos decir que es el Evangelio de Pedro. Ahora nos vamos a dar cuenta, porque en realidad Marcos no fue testigo, digamos, directo de estar con Jesús, estando con él, sino que, porque no fue un discípulo de Jesús, más bien fue un discípulo de Pedro y de Pablo también. Es breve el Evangelio, pero habla más de las acciones de Jesús que de sus enseñanzas. La idea de este seminario es tomar conciencia, tomar dimensión de cada libro que leemos, haciendo un paneo general. Y la mayoría de los eventos que narra aparece en Mateo y en Lucas, pero en Marcos se narra con mayor detalle y vivacidad. Su estilo es directo, es ágil, lleva rápidamente al lector al evento central del Evangelio, ¿no? Sin mucha vuelta, sin mucho preámbulo, te lleva derecho al concepto, al mensaje central del Evangelio, o sea, es la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Muchos teólogos creen que el Evangelio de Marcos es una recopilación de los informes de Pedro sobre el ministerio de Cristo, donde presenta a Jesús como el siervo de Dios. Los padres de la Iglesia creían que Marcos había basado su evangelio en la predicación de Pedro y que escribió este libro en Roma poco después precisamente de la muerte de Pedro, aproximadamente entre los años 65 y 70 después de Cristo, en plena, digamos, revuelta en Jerusalén. ¿Te recordás que fue el sitio en Jerusalén, se destruyó el templo, hubo una matanza terrible, cumpliéndose la profecía del Señor? No quedará piedra sobre piedra de este templo. Marcos usa con frecuencia la palabra inmediatamente. O sea, como que te lleva de una escena rápidamente a la otra. Cuando vos lees Marcos es así, inmediatamente, ¿no? Porque describe el trabajo de un siervo que está siempre ocupado en obedecer a su padre y en llenar las necesidades del pueblo. La audiencia de Marcos, que él tiene en mente, era el pueblo romano. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar el contexto histórico de Marcos para situarnos. Cuando agarramos Marcos, todo lo que estamos aquí estudiando, obviamente muchos van a predicar, otros están predicando, otros están enseñando. Y esta clase de estudio es para tomar dimensión de tiempo y espacio, ¿no? Del contexto cultural, el contexto de ese momento, qué es lo que estaba pasando, a quién o a quiénes iba dirigido este mensaje. Y Marcos tiene en mente al pueblo romano, un pueblo activo que admiraba los logros, y el Evangelio es de acción, el Evangelio es sin respiro, ágil. Marcos tiene un estilo de urgencia, un estilo de premura, de apuro, y aparece el término griego eutus, así como suena pero con H después de la T, eutus, que se traduce inmediatamente. Esa palabra significa inmediatamente, o al instante, o seguidamente. Y esa palabra que la resaltamos, eutus, aparece más de 40 veces en Marcos, o sea que es muy importante. La característica del estilo
de este evangelio son tres: acción rápida, detalle vívido y descripción pintoresca. Las conclusiones del comentarista, el doctor Elwood Sanner, un teólogo, hablando en relación con del Evangelio de Marcos, él dice que son aceptadas en general algunos puntos que merecen mencionarse a la hora de buscar la autoría del libro de Marcos. Primero, el autor fue Juan Marcos, el mismo Marcos que estamos hablando, no es otro, es el mismo, de Jerusalén, de quien el Nuevo Testamento habla bastante de este Juan Marcos. Segundo, Juan Marcos completó la obra entre los años 65 y 70, tras la muerte de Pedro y ante la caída de Jerusalén. Tercero, Roma fue un lugar de origen y Marcos escribió el Evangelio para informar y fortalecer a los cristianos gentiles. Ahí tenemos que ponerlo en contexto, escuchen, que se habían convertido a Cristo, pero era un momento terrible. Ellos vivían una situación de persecución, sufrimiento y muerte. Fue terrible ese tiempo, los cristianos en Roma, y Marcos trae al cruce, obviamente todo guiado por el Señor, por el Espíritu, trae al cruce este libro, esta carta o este evangelio llamado el Evangelio de San Marcos. Cuarto, Marcos fue compañero cercano de Pedro y de Pablo, y de ambos recibió influencia, la cual se puede detectar en el Evangelio. O sea, cuando vos lees Marcos, no lo separes ni de Pedro ni de Pablo. Está ahí está la influencia de los dos. Porque viste que cuando uno, el laico por ahí que no estudia, ve el Evangelio de Marcos muy lejos de Pablo, de Corinto, ¿no? De eso, y está todo muy emparentado. Marcos fue un notable historiador cristiano, importante, y un teólogo por derecho propio. Y él realizó esta obra con articulado propósito y consumada destreza, obviamente, inspirado por el Espíritu de Dios. Y sexto punto, para tener en cuenta que la autoría es de Marcos, Marcos escribió un documento testimonial con profunda comprensión espiritual y solicitud pastoral, a fin de generar fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Cuando él dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, da por sentado de entrada, cuando él empieza a escribir principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El capítulo 1, el versículo 1. Si tuviéramos que ver antecedentes, probablemente Marcos nació 10 o 15 años después de Jesús de Nazaret, el Señor, y también de Saulo de Tarso. Saulo era contemporáneo a Jesús. Y probablemente estaba al final de su adolescencia, en el tiempo crucial de la vida de Cristo. Era un adolescente, Marcos, en el tiempo que el Señor estuvo desarrollando su ministerio. Se le da dos nombres, el nombre hebreo Juan, es decir, Adonai o Jehová es lleno de gracia, y el nombre romano Marcos, que es un nombre pagano dedicado o consagrado al dios Marte. O sea que si alguno se llama Marco, es un pagano. En los círculos judíos habría sido llamado Juan. Y en el grupo gentil lo llamaban por su nombre latino, Marcos. Parece ser que su ministerio principal fue en el mundo gentil, o sea, él estuvo dirigido ese evangelio para los gentiles. Su madre se llamaba María también y era una mujer devota y aparentemente adinerada. Probablemente su hogar estaba cerca del huerto de Getsemaní y se ha dicho que allí fue donde se efectuó la última cena.
Y se ha especulado que fue Juan Marcos también quien siguió al grupo de apóstoles en el huerto cuando Jesús fue a orar. Y observó cuando los acusadores fueron a apresar a Jesús con el beso de Judas. Y dicen muchos historiadores, aseveran que ese joven que huyó desnudo en la escena era el mismo Marcos. Ahí en Marcos capítulo, que él mismo lo cuenta en el capítulo 14, versículo 51. Y es posible que en su intento de huir tuvo un accidente y se cercenó los dedos de las manos. Esto es historia, ¿verdad? Hay una vieja tradición que dice la iglesia primitiva que a Marcos se le llamaba el de los dedos cortos. En este incidente, cuando él escapa y tenía una sábana envuelta y sale corriendo, y en eso tuvo un accidente por escaparse, quizás se trepó en algún lugar, se cortó unos dedos. El ministerio activo de Marcos inició cuando acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero, desde Jerusalén hasta Antioquía, y luego desde Antioquía hasta Chipre. Cuando el equipo llegó a Panfilia, que está en el centro de Turquía actual, para que nos ubiquemos, Marcos dejó el equipo y regresó a Jerusalén. Dijo, no, yo no voy. Y las escrituras no explican por qué hizo esto Marcos. Aunque Bernabé sí estaba dispuesto a hacerlo, Lucas lo registra. En Hechos 15, 39 al 40, ustedes recordarán cuando hubo un tal desacuerdo entre ambos que se apartaron Bernabé y Pablo peleándose por Marcos. Y Marcos navegó a Chipre y Pablo escogió a Silas y lo dejó a Marcos, digamos, lo desechó, diciendo, no, a ese no lo quiero ahora. La palabra guarda silencio sobre las actividades de Marcos los siguientes 10 años de este suceso, de este acontecimiento de Hechos 15. Y durante ese tiempo seguramente Marcos maduró en su fe. Interesante para tomarlo en la vida práctica, ¿no? Porque algunos quieren servir al Señor o en el entusiasmo se suman, ¿no? Y quieren hacer muchas cosas. No sé si por ahí habrás visto alguno con ganas de hacer muchas cosas. Vamos a conquistar Buenos Aires para Cristo o Tequila para Cristo, como dijo el pastor Chuy, ¿no? Y son todos como efervescencias, pero con un corazón inmaduro. Duran muy poco. Cuando viene la prueba o las situaciones, rápidamente abandonan. Y por eso no hay que subir, esto sobre todo para los pastores que están presentes, ¿no? No hay que subirse al tren del entusiasmo de la gente, ¿no? Y vamos a hacer esto, porque esto, aquello, vamos a conquistar todo esto, porque a veces es mucha espuma y poca madurez. Entonces Marcos tuvo su tiempo y estipulan los teólogos 10 años para que Marcos madurara en su fe y resolvió la diferencia que había entre él y Pablo. Qué interesante enseñanza también, ¿no? Porque ahí hubo una reconciliación durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. De hecho, Pablo lo identifica allí como uno de sus colaboradores fieles. Sea que fuera antes o poco después de su experiencia en Roma con Pablo, Marcos aparece allí trabajando con Pedro en Babilonia, también en 1 de Pedro 5:13, en una iglesia en Babilonia. Cuando Pablo fue encarcelado en Roma por segunda vez antes de ser ejecutado en su martirio, le pidió a Timoteo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Wow, ¿no? Que lo diga Pablo es un buen referente, ¿no? Esto está en 2 de Timoteo 4:11. Marcos había superado sus primeros fracasos y se había convertido en un siervo útil, eficaz en las manos de Dios. No se sabe si Timoteo y Marcos llegaron a Roma antes de la muerte de Pablo, eso no está registrado. La tradición afirma que Marcos fue a Egipto,
Fundó iglesias en Alejandría. También, según la tradición, Marcos murió poco después de Pedro, en el año 67, y esto coloca su muerte como mártir, testigo de Cristo, durante el reinado de Nerón, el emperador. Poco antes de que Marcos escribiera su evangelio, vemos el propósito, ¿no?, del evangelio. Nerón había mandado quemar Roma en el año 64 después de Cristo, y había culpado de esa situación a los cristianos, lo cual esto desató una persecución abierta en su contra. Marcos tenía un propósito muy claro: generar y fortalecer la fe en Jesús como el Mesías de Israel, el Hijo de Dios que es adecuado para todas las necesidades humanas, aún la persecución en manos de un loco como Nerón, y la gente endemoniada también que se sumaba a esta locura. Odiaban a los cristianos. Escribió en una época de incertidumbre Marcos. Marcos escribió en una época de sufrimiento. Marcos escribió en una época de martirio y sacrificio. Literal, hoy decimos, hice el sacrificio de estar en la sala del seminario online. Ay, estoy de las 9. Y nosotros decimos sacrificio a esas cosas, y ellos, el sacrificio de ellos es perder la familia, perder sus hijos entregados a leones hambrientos, encendidos en llamas como teas humanas, y aún así morían cantando, ¿no? Que la verdad que a veces nosotros no les llegamos ni a la uñita a esos verdaderos cristianos que fueron mártires de Jesucristo. Tácito, el historiador romano, registró las circunstancias. Nerón prendió fuego a la ciudad de Roma, destruyó 10 de los 14 distritos de la ciudad. Y puesto que Nerón sabía que el pueblo sospechaba de él como culpable, desvió la atención y culpó a los cristianos. La persecución fue cruel. Animales salvajes eran usados para matar a los cristianos. Cruces en llamas fueron los principales instrumentos de muerte. Los cristianos se escondieron. La traición y la deserción se hicieron comunes. Ahí se cumple lo que el Señor les dijo: hasta tu propio padre, tu hermano, tu madre te va a entregar. Las familias se dividieron. También se cumple lo que dijo el Señor: vengo a traer espada, ¿no?, y no paz. Por tanto, en un estilo vívido, Marcos, lleno de detalle, escribe, lleno de conceptos coloridos, un ritmo ágil. Marcos escribió el Evangelio que fue conocido por toda la iglesia primitiva. Y en ese Evangelio registró que Jesús vino a predicar y a enseñar el Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas, a destruir el reino de Satanás, a sanar a los enfermos y a levantar a los muertos, a confrontar en batalla mortal la religiosidad vacía, a llamar a todos los hombres para que lo siguieren, tomen su cruz y se niegan a sí mismos, y morir también y resucitar con él, ser vencedor del enemigo. Y gracias al Evangelio de Marcos, los cristianos de Roma fueron fortalecidos para la lucha. Fue un instrumento de Dios este varón, Marcos, para fortalecer a cristianos sufrientes, llenos de fe, llenos de esperanza, pero sufrientes, y necesitaban la palabra. ¿Cómo necesitamos nosotros la palabra, ¿no?, en momentos difíciles, en momentos de prueba, de situaciones adversas, muchas veces por prueba del Señor, otras por ataque de Satanás y otras por consecuencia de errores y pecados nuestros? Por eso, como decía la introducción nuestro hermano Luciano, que la palabra de Dios es vital para nuestras vidas. Cada día, así como tomamos el agua todos los días y no nos cansamos de tomar agua, no nos aburrimos de su color, no nos aburrimos de su sabor, que no lo tiene, pero es vital para nuestro ser. Por eso el cristiano que abandona leer la palabra, escuchar la palabra, estudiar la palabra, es un cristiano que se está secando y pronto va a morir. El Evangelio de Marcos tiene dos propósitos: evangelizar y edificar.
El libro está diseñado para convencer al lector sobre la deidad y la muerte sacrificial de Cristo. El libro de Marcos está puesto para educar a los conversos en cuanto a la importancia de la persona y ministerio de Cristo. En general, se cree que Pedro fue quien narró a Marcos la historia de Jesús. O sea, un poco la autoría, digamos, intelectual, en este caso sería de Pedro. Y el Evangelio de Marcos debía ser un relato breve, no extenso, de la vida de Jesús. Pero Marcos, por no ser uno de los 12 apóstoles de Jesús, quizás para algunos esto es una sorpresa, porque dice el Evangelio de Marcos debe ser uno de los discípulos, no fue discípulo de Jesús, obviamente no tenía información de primera mano sobre su ministerio. Recuerden que Marcos era un adolescente cuando Jesús caminó sobre esta tierra. Pero la estrecha relación de Pedro con Jesús fue maravillosa para que Marcos recibiera datos importantísimos de primera mano. Importante, ¿no?, estar en contactos de hombres que caminan con Dios hace mucho tiempo, ¿no? Es posible que cuando Pedro escribió, segunda de Pedro 1:15, se estaba refiriendo al manuscrito que Marcos había escrito. Marcos inicia su evangelio diciendo que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Ireneo, un cristiano del año 130 después de Cristo, dijo que tras la muerte de Pedro y Pablo, Marcos nos dejó por escrito las cosas que Pedro predicó. Otros teólogos, entre ellos Papías, Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes y Eusebio, recuerdan en que Marcos escribió el libro, pero Pedro fue el que participó en su composición. En la primera gran sección, capítulo 1, capítulo 3, Jesús llama a sus discípulos. En la segunda, capítulo 3, capítulo 6, escoge a los 12. En la tercera, capítulo 6, capítulo 8, envía a sus discípulos en una misión. En la cuarta, capítulo 8, capítulo 10, enseña sobre el discipulado. Y en la quinta, capítulo 11, capítulo 13, se presenta en Jerusalén. Y por último, en la sexta, capítulo 14, capítulo 16, Jesús es crucificado y resucita. Por ser un evangelio de acción, Marcos enfatiza las obras de Jesús más que sus palabras. Es decir, los hechos de Jesús. Podrían llamarse también los hechos de Jesús, porque son más los hechos que sus prédicas. Los milagros ocupan un lugar prominente, pues muestran el poder y la autoridad del Señor y atestiguan que fue enviado por Dios. Además de este énfasis en la acción, Marcos, el escritor, incluye menos enseñanza de Jesús que los otros evangelistas, aunque proporcionalmente menciona más milagros que otros. De las 70 parábolas y declaraciones parabólicas que hay en los evangelios, Marcos solo incluye 18. Pero de los milagros 35, y registra 18. Utiliza menos citas del Antiguo Testamento, aunque inicia él con Isaías, utiliza menos textos del Antiguo Testamento. Marcos reportó gráficamente cosas particulares y tuvo gran cuidado de dar detalles y explicaciones. Otros evangelios presentan los elementos subjetivos, místicos y teológicos relacionados con la vida y el ministerio de Jesús. Pero Marcos se interesó en los logros, no en la teoría. Marcos narra lo que le contaron a él, un informe simple, factual, formal, de situaciones, escenas seleccionadas de la vida del Señor.
cuyas poderosas palabras y hechos atestiguaron, en conclusión, que Jesús es el Hijo de Dios. Bien, fecha de la escritura, como dijimos, algunos varían en su composición. Algunos teólogos dicen que fue en el 57 al 60. El propósito de la misma nos dice que mientras que Mateo fue escrito principalmente para sus compatriotas judíos, recuerden esto, Mateo escribe a los judíos, el Evangelio de Marcos está más dirigido a los creyentes romanos. Había judíos también, pero más gentiles. Marcos escribió como un pastor a los cristianos que previamente habían escuchado y habían creído el Evangelio. Él deseaba que ellos contaran con una historia biográfica del Señor Jesús como el siervo de Dios y también como el Salvador del mundo, a fin de fortalecer su fe cuando se enfrentaban en esa situación tan severa de persecución y muerte, y para enseñarles lo que significa ser discípulo de Jesús. Tomemos algunos versículos claves, amados. Marcos 1:11, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 1:17, y les dijo Jesús: Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 10:14 al 15, viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 12:32 al 33. Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Marcos 16:6. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Y por último, Marcos 16:15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Bueno, amados, este Evangelio es único porque enfatiza las acciones de Jesús más que sus enseñanzas. Está escrito con sencillez, se mueve rápidamente de un episodio a otro en la vida del Señor. No comienza con una genealogía, como por ejemplo Mateo, porque los gentiles, digamos, los lectores y los oyentes de Marcos no están tan interesados en el linaje humano de Jesús porque no son judíos. Por ejemplo, es importante pensar a quién está dirigido el libro o el Evangelio. Por ejemplo, Mateo, que le está dirigido a los judíos, cuando habla del divorcio, un tema controversial, ahí menciona la palabra fornicación. Dice, a no ser por fornicación se permite el divorcio. Y Marcos, que está dirigido a los gentiles, dice a no ser por adulterio. Entonces ahí pareciera que hay una contradicción, pero es muy sencillo de darnos cuenta de que para la boda judía, que en aquel tiempo se casaban pero no tenían intimidad sexual hasta un tiempo, porque era desposada la novia esposa, pero como se acuerdan del caso de José y María,
que él no la había conocido íntimamente. Y María apareció embarazada por obra del Espíritu. Bueno, en esos casos, si hubiese sido un caso de engaño, sería fornicación porque aún no se habían unido sexualmente. Entonces, el judío entendía cuando se decía fornicación, pero el gentil no lo va a entender. Entonces, dice directamente por causa de adulterio. Después de la introducción de Jesús en su bautismo, Jesús comienza su ministerio público en Galilea y llama a los primeros 4 de sus 12 discípulos. Lo que sigue es el registro de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. El relato de Marcos no es solo un conjunto de historias, sino una narrativa escrita para revelar que Jesús es el Mesías. No solo para los judíos, sino también para los gentiles. Es una profesión dinámica. Los discípulos dirigidos por Pedro reconocen su fe en él, aunque fracasaron en comprender plenamente a su Mesías hasta su resurrección. Mientras seguimos su viaje a través de Galilea, las áreas circundantes y luego hasta Judea, nos damos cuenta en su ritmo de trabajo por el relato de Marcos. Él tocó la vida de mucha gente, pero dejó una marca indeleble en sus discípulos. En la transfiguración, por ejemplo, capítulo 9, Él le mostró a 3 de ellos un avance de su futuro regreso en poder y gloria, y nuevamente se revela ante ellos como Él era. Sin embargo, en los días previos a su viaje final a Jerusalén, Marcos nos cuenta que lo vemos a los discípulos desconcertados, temerosos, confundidos y dudando. Marcos resalta muy bien eso. Cuando Jesús fue arrestado, él se quedó solo después de todos huyeron, y en la hora siguiente a los falsos juicios, Jesús proclamó valientemente que él era el Cristo, que él era el Hijo del Bendito, que él regresaría triunfante. Capítulo 14. Los eventos culminantes que rodearon la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección no fueron presenciados por la mayoría de sus discípulos, pero varias mujeres fieles atestiguaron su pasión. Después del día de reposo temprano por la mañana del primer día de la semana, ellos fueron a la tumba con especias, especias aromáticas para la sepultura, para el cuerpo de Jesús. Cuando vieron que la piedra estaba removida, ellas entraron a la tumba. Lo que vieron no fue el cuerpo de Jesús, sino un ángel con una túnica blanca. El gozoso mensaje que recibieron fue: ha resucitado. Las mujeres fueron las primeras evangelistas en difundir esta tremenda noticia. Y podemos decir que estas mujeres también estaban allí para relatarle a Marcos de primera persona, ¿no?, qué es lo que pasó en aquel huerto, en la tumba. Como parte de la estructura del libro encontramos el inicio del ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús en Galilea, el ministerio final en Galilea, el ministerio de Jesús en Judea, la muerte y resurrección del Señor. Bien, para terminar, una breve reflexión sobre el libro de Marcos. ¿Cómo lo aplicamos? Obviamente, de todo lo que escuchamos, el Señor nos habla y nos muestra muchas cosas, pero ¿cómo lo aplicamos a la vida práctica? Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios sufriente, ahí en capítulo 10, 45. Y como aquel que vino a servir y a sacrificarse por nosotros. Me gustaba una expresión que le escuché estos días al pastor Armando Alducin, y él dijo: ¿qué nos pasa a nosotros los ministros? Que aquel que bajó del cielo para lavarnos los pies se humilló, y muchos de los ministros son soberbios, faltos de humildad, faltos de mansedumbre, ¿no? Entonces Marcos vívidamente nos muestra cómo el Señor se humilló, ¿no?
que aquel vino a servir y no a ser servido, a sacrificarse por nosotros, en parte para inspirarnos para que hagamos lo mismo. Debemos ministrar como Él lo hizo. Ministros, debemos servir como Él lo hizo. No debemos servir porque nos gusta hacer lo que hacemos. Y si hacemos así es porque lo estamos haciendo para nosotros mismos, porque nos da placer hacer lo que hacemos y después decimos, no, voy a servir al Señor. No, aprendamos del Señor a servir con un espíritu sacrificial pensando en el otro. Debemos ministrar como Jesús ministró, con la misma grandeza de humildad y devoción, pensando en los demás, no en él mismo. El Señor nos exhortó a recordar que, para ser grande en el reino del cielo, debemos ser siervos de todos. Marcos mismo lo dice en su capítulo 10, 44. El autosacrificio debe trascender a nuestra necesidad de reconocimiento o recompensa. Somos ávidos de buscar recompensa y reconocimiento. Entonces avanzamos pisándole la cabeza a los demás. Crecemos, ¿no?, desmereciendo al otro, al prójimo. Y necesitamos aprender de Cristo a desaparecer y que Él se deje ver en nuestras vidas. Así como Jesús estuvo dispuesto a ser humillado al poner su vida por las ovejas. Bueno, mis amados, si el Señor no dice otra cosa, el próximo martes continuaremos con el Evangelio de Lucas. Que Dios te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me liberó.